Carmen Aristegui. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2008 impartió la cátedra Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. Fue consejera electoral del Instituto Federal Electoral y, entre muchos otros, ha sido distinguida con premios como el Nacional de Periodismo, el Premio María Muscat, otorgado por la Universidad de Columbia, el Premio Ondas Iberoamericanas y la presea de la Fundación John Reed, entre muchos otros. Gracias, Héctor. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, con el gusto de estar aquí en nuestra universidad, gracias por invitar a este debate, a esta discusión, a este coloquio, con el gusto de estar con Genaro, con Humberto, con el querido Héctor Vasconcelos, que ha organizado este coloquio, pues evocando, como decía Humberto, a este otro de Andrés Molina Enríquez, como dice el programa de presentación, aquel libro clave, fundamental, fundacional, los grandes problemas nacionales. Hoy, desde la universidad, nos volvemos a preguntar cuáles son los grandes problemas nacionales y, como dicen las propias preguntas que nos invitan a estar aquí, ¿dónde estamos? ¿En qué hemos progresado? A 100 años de distancia de aquellas publicaciones clave, ¿dónde hemos retrocedido? ¿En qué estamos estancados? Y bueno, pues estamos aquí participando en una de las 15 mesas que se han organizado para este coloquio, los grandes problemas nacionales, y yo me alegro de estar aquí. Agradezco, por supuesto, la posibilidad de intercambiar puntos de vista, reflexiones obligadas en el momento que vive México. Estamos hablando de un momento de país especialmente importante. Yo creo que tanto Humberto como Genaro lo han descrito con mucha claridad. Retomo algunas ideas y me trato de situar en el México 2013-2014, donde hemos visto cómo a una gran velocidad se han cambiado ejes fundamentales en materia legal, ejes fundamentales de la Constitución mexicana a una velocidad impresionante. Creo que como sociedad, como medios, como mexicanas y mexicanos, no alcanzamos todavía a medir por lo rápido del proceso, por lo profundo del proceso, el tamaño de las cosas que han ocurrido a partir de las reformas constitucionales del año pasado y estos momentos que se han vivido recientemente con las famosas leyes secundarias. Se han cambiado, algunos dirán que para bien, otros para mal. Ahí dejamos la discusión abierta. Lo único que queda claro es que se han cambiado los ejes fundamentales del desarrollo mexicano, hablando de una reforma energética y petrolera que no hubiéramos imaginado en este país en la dimensión en la que la aprobaron. El propio Zedillo, el expresidente de México, neoliberal él, dijo hace algunos días una frase que es redonda: ni en mis sueños más salvajes, así lo dijo, ni en mis sueños más salvajes me hubiera imaginado una reforma petrolera como la que México tuvo. Desde luego se le dejaba ver un filillo de envidia, porque hubiera claro. Estamos frente a un asunto, a un conjunto de asuntos sumamente importantes. La planadora que se echó a andar en el Congreso, en donde tristemente, con un papel muy lamentable de los legisladores, han dejado o han permitido un sometimiento al Ejecutivo como no veíamos hace mucho tiempo. Genaro lanza esta idea que por supuesto tiene que ser subrayada como principal en la discusión de si estamos o no frente a una regresión autoritaria. Bueno, si queremos signos, ya viste algunos, si queremos signos de regresiones autoritarias, aquí tenemos uno principal. ¿Qué ha ocurrido con el Congreso mexicano? ¿Qué tipo de legislaciones se han construido y se han convertido en leyes, en parte de la Carta Magna Nacional, a la velocidad del rayo? No porque se haya hecho la reforma petrolera y energética rápido. Yo creo que el contenido de esa reforma debe haber sido de larga duración, debe haber tomado un buen tiempo en su elaboración. Lo que fue muy rápido fue su aprobación. Lo que fue vertiginoso fue que pasó por el Congreso a una velocidad inaudita y que no dio espacio, tiempo ni capacidad de reacción a la propia ciudadanía que vio pasar aquello
y que no hubo el contexto, la circunstancia, los medios de comunicación, el propio músculo social, por lo menos para decir, a ver, ¿cómo dicen que va? ¿Cómo dicen que vamos a abrir el sector energético, que es uno de los ejes principales del desarrollo nacional? Bueno, a estas alturas del partido es muy difícil que los que aquí estamos y los que estén afuera podamos tener una dimensión real del tamaño de esa transformación. Los medios, porque nos invita Héctor y la UNAM a hablar de los medios y del papel de los medios frente a los grandes problemas nacionales, pues quedamos igualmente pasmados, tratando de organizar una que otra mesa de debate, tratando de medianamente escuchar alguna que otra voz de alguno que otro legislador que medianamente pudo haber leído alguna parte de la reforma y tratando de dar algún barniz de un tema profundo, de un tema que cambió la noción básica que había imperado en México en décadas. Los medios y la sociedad prácticamente ausentes de un asunto donde el Congreso también lo estuvo. ¿Es eso un signo de qué en los grandes problemas nacionales? De regresión, un signo de imposición frente a un gran asunto. Así que tenemos frente a nosotros no solo la gran transformación en materia energética y petrolera, tenemos también reformas importantes de gran calado en materia de telecomunicaciones. Tenemos reformas que se han dado en otros sectores o en otras áreas distintas. ¿Quién será? Quisieran saber. Qué barbaridad, si les dijera que me no lo creería. ¿Quién te llama? No se los diré jamás. Y en mis sueños más salvajes. ¿De quién se trata? Bueno, estamos frente a eso. Dice Héctor, nos propone Héctor, la UNAM, que nos preguntemos dónde estamos parados. Nos propone la UNAM y Héctor que digamos qué tipo de problemática nacional tenemos. Bueno, tenemos por lo pronto el gran problema de entender qué problemas tenemos. Porque para arreglar los problemas primero hay que entenderlos, diagnosticarlos, saber de qué se trata el asunto y luego, desde luego, plantear soluciones, ideas, alternativas y debate democrático para resolver los grandes problemas nacionales. El punto aquí es que estamos en lo elemental y básico de definir los grandes problemas nacionales. Hablando de medios de comunicación, yo coloco como un gran problema nacional, la dificultad, la imposibilidad de entender un proceso vertiginoso de transformación nacional, porque así se impuso el modelo para que la opinión divergente, la disidencia, la mirada crítica de lo que se ha colocado como una nueva realidad legal, pues se disipara, se inhibiera, se complicara hacerlo. ¿Quién en su posibilidad real puede atender en una misma sentada 5 reformas a la vez, dictámenes secundarios, temas complejos, ni legisladores, ni medios, ni sociedad? Da la idea de que está diseñado precisamente para que la opinión, para que el derecho a saber, para que el derecho a expresarse y a discutir los grandes asuntos nacionales no tenga ni el espacio ni las condiciones propicias para el debate democrático. El asunto del haber de retiro de los magistrados, por eso me parece que generó tal polémica, porque de esa alcayata nos agarramos, porque de ese parrafito o 2 renglones en donde se dejó la posibilidad de que los magistrados del Poder Judicial Electoral pudieran determinar por sí mismos un haber de retiro, que si uno lo entiende bien, es como lo que tienen los ministros de la Corte, es vitalicio. Me parece que la escalada polémica y escandalosa en torno a este tema es una alcayata de sobrevivencia social y mediática para poder explotar y exprimir algún asunto. Era una dimensión razonablemente pequeña en términos de comprensión, era un asunto que tocaba muchas fibras sensibles para la sociedad, el uso y el abuso de los dineros públicos, la suspicacia enorme que existe en México ante sus autoridades electorales después de los procesos
político-electorales recientes, y de esa alcayata, de ese caso, de ese elemento que acabó retratándose muy nítidamente y se comprendió su dimensión, es que se generó un debate tan fuerte, tan intenso, que trascendió desde luego a las redes sociales y que tuvo, aleluya, un efecto. Un efecto que fue que los magistrados ya literalmente en un control de daños dijeran: está bien, no lo queremos, está bien, renunciamos al asunto. Bueno, es un elemento que me permite ilustrar Ofendidos, pobrecitos. lo que significa el músculo democrático cuando hay posibilidad de discutir algo con un cierto grado de información, con un cierto grado de comprensión del tema para discutirse y con un efecto, precisamente en este caso, ya conocido. Pero estamos hablando de dos renglones en una ley secundaria. ¿Cuál es el espacio? ¿Cuál es la factibilidad de discutir democráticamente en el Congreso y en la sociedad y en los medios cuando hay una avalancha montada en esta lógica vertiginosa y fast track de cambiar ejes del país? Prácticamente nula o escasa, si nos queremos ver menos dramáticos. Ahí el papel de los medios, bueno, pues en este caso, pues al igual que los demás espacios de expresión, se ven limitados por el volumen de información, la trascendencia y profundidad de los elementos a discutir y las demás cuestiones. Dejo eso como un elemento que nos permite llegar a la reflexión sobre los signos de regresión autoritaria y sobre las incapacidades reales de la sociedad y de los medios para abordar los problemas nacionales y discutirlos. La sociedad obviamente requiere análisis, crítica, debate, eso siempre. O sea, una sociedad democrática o medianamente democrática, para hacerlo, requiere análisis, crítica, información, debate. Más cuando se está en un panorama como el que hoy México está viviendo con estas grandes transformaciones, además de realidades tan complejas como las que tampoco alcanzamos a asimilar, a comprender y ni siquiera por consecuencia a debatir y a discutir. Por ejemplo, una prolongada presencia de la violencia en México, un fenómeno extendido a lo largo y ancho de muchos lugares del país, que se ha prolongado por años y que en algo que ha colapsado incluso nuestra propia sensibilidad frente a la violencia como tema, es otro de los grandes problemas nacionales. Y hablando de los medios, es otro de los grandes problemas en la comprensión y la discusión acerca de qué nos pasó como país cuando tenemos, bueno, según a quien le hagamos caso, al ombudsman nacional que dice 20 y tantos mil desaparecidos, o al señor Osorio Chong que dice, no, solo son 8,000 desaparecidos. Oh, hombre. Bueno, hablemos de lo que representa en la problemática nacional tener esas cifras, tener esas dimensiones en términos de violencia, muertes, torturados, desaparecidos. Es espeluznante lo que nos ha pasado. Tenemos cifras absolutamente insólitas que desde luego superan las cifras de las confrontaciones bélicas que este país ha tenido, la revolución, las grandes guerras de este país han tenido sus cifras de muertos y de heridos y todo lo que implica una confrontación bélica, bueno, del tamaño de esas y más. Y la incapacidad del país y de los medios y de la sociedad de comprender, de saber y de entender qué demonios vamos a hacer frente a esta circunstancia. Lo peor que nos ha pasado, y creo que en ese espejo nos debemos mirar, lo peor que nos ha pasado es que no nos lo hemos planteado como un tema principal. No es un tema de la agenda nacional hablar de los desaparecidos, aunque de vez en vez se hable de ellos. No es un tema principal de la agenda de los medios, ni del Congreso, ni de las autoridades decir qué demonios hay detrás de estos índices enormes de violencia. Ese es otro problema nacional. Por sí mismo la violencia es un problema nacional, pero también es un problema nacional la incapacidad de discutirlo democráticamente, de procesarlo y sobre todo de arreglar. Estamos también hablando de restauración autoritaria en la tesis que plantea Genaro Villamil, con la gran interrogante abierta
hablando de los medios y de la política, sobre hacia dónde se conduce el gobierno federal cuando sí, en efecto, ¿y para qué darle vueltas? La llegada del PRI a Los Pinos es el gran acontecimiento político de los últimos años. La manera en que regresa el PRI a Los Pinos es la que nos obliga hoy a preguntarnos hacia dónde se va a dirigir este gobierno federal que postuló el PRI. Para decirlo de alguna manera, tomando el análisis de General Villamil acerca de cómo llegó Peña Nieto a Los Pinos. Todos sabemos desde luego que fue una construcción de una candidatura. No hay manera alguna de entender el fenómeno que sucedió con Peña Nieto sin la intervención directa de la televisión. Es una construcción calculada, medida desde la televisión, con el acompañamiento del PRI, que es el que tenía el membrete, y llegaron juntos a la presidencia de la República. La televisión, con una inversión política indiscutible que logró traducir en una presidencia de la República, y el PRI, desde luego, que acompañó el proceso y ya llegaron. ¿Cuánto de Peña Nieto, qué parte de Peña Nieto es PRI? ¿Qué tanto de Peña Nieto es Televisa? ¿Qué tanto de las decisiones que hoy se están tomando en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en las leyes secundarias, están impactadas por el origen de una presidencia nacional? Ese es otro de los grandes problemas, saber qué representa eso, hacia dónde se conduce el país y qué déficit democrático existe en la representación nacional, porque son las autoridades en funciones que toman en nuestro nombre las decisiones para hacer este nuevo trazo del desarrollo nacional. Una de las grandes interrogantes es esa. Por ejemplo, el asunto de traducir, de hacer operables las leyes constitucionales a partir de las leyes secundarias, pues nos arroja la serie de capítulos que se han vivido en donde en una negociación con las oposiciones, o lo que queda de ellas, se llega a un conjunto de reformas diversas, partiendo de la reforma madre, que es la petrolera. Es claro y evidente que el gobierno de la República tiene, o tuvo y tiene como eje principal de su operación política, la reforma petrolera. Esa es la reforma madre. A partir de esa reforma madre es que se arma un ejercicio popular llamado Pacto por México, donde se ponen a la mesa los demás asuntos, se pone el tema de las telecomunicaciones, se pone el asunto fiscal, el asunto financiero, el asunto, por supuesto, energético y demás cuestiones. Y se hace una melee que incluye una reforma político-electoral, que es la que se acaba de aprobar. En la mesa cupular del Pacto por México se negociaron fichas y se puso por delante la reforma energética y se lograron avances, llamémoslo así, a partir de viejas reivindicaciones de grupos sociales, de partidos políticos, en fin, de abrir espacios, por ejemplo, a la competencia en la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Lo que ocurrió en la reforma constitucional de las telecomunicaciones es una cosa, producto de eso, y lo que pretenden que ocurra en sentido contrario con las leyes secundarias nos habla de que una vez en la mano la reforma constitucional petrolera van a tratar de retroceder en los espacios ganados. Por eso el debate que se da ahora es: ¿se cumplirá o no la letra constitucional de las recientes reformas en las leyes secundarias? Y hemos visto una y otra vez el modelo de intentar hacer retroceder lo que las constitucionales se había ganado a partir de las leyes secundarias. Ahí está el tema que mencionó Genaro del Internet, por ejemplo. Está desde luego una disminución de las atribuciones que se le ha concedido al nuevo órgano autónomo de las telecomunicaciones, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, las candidaturas independientes, bueno, se ganó el tema de las candidaturas independientes en la constitucional, pero a ver quién es el guapo o la guapa que logra cumplir los requisitos. Mejor, es más fácil hacer 2 o 3 partidos políticos. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? Porque no hay manera tampoco de poner el foco
como se lo pusimos al tema de la verde retiro, a cada uno de estos asuntos, porque es un volumen muy grande y han logrado ir disminuyendo los terrenos ganados en este camino de las constitucionales a las secundarias. Estamos hablando de la posibilidad, en efecto, de una, si no una reinstauración, porque no nos imaginamos, Héctor, una reinstauración tal cual de un modelo priista, porque ya no podemos suponer que los factores que dieron origen y que permitieron durante 70 años ejercer de una cierta manera el poder, lo que tenemos es una circunstancia en donde, para efectos prácticos, el viejo régimen no se fue del todo nunca, queda ahí un ADN autoritario que incluye también, me parece que decírnoslo a nosotros mismos, a una parte de la sociedad mexicana, esta añoranza por el retorno del PRI de una franja de la población nada despreciable, porque había un cierto código metaconstitucional, si queremos, reglas del juego no escritas, etcétera, pero un cierto código de ejercicio de poder y de convivencia político y social que muchos añoran y que piensan que es el que da orden y progreso. El tema es que estamos en un escenario donde la velocidad de las transformaciones es enorme, donde la pregunta abierta es ¿quién ganará? ¿Las pulsiones autoritarias o las pulsiones libertarias, si lo queremos poner en esos términos? ¿Quién ganará en un país con grandes fragilidades, que tiene también grandes luces y grandes sombras? Tampoco podemos negar la parte luminosa de una sociedad que se ha logrado imponer en algunos capítulos y que ha dicho aquí estamos y contamos y vamos a hacer valer nuestro voto, nuestra presencia, nuestra voz, nuestra decisión. Eso es innegable que existe en nuestro país, pero esa expresión vigorosa, fuerte, definida de una ciudadanía tiene muchas cosas en contra de expresarse. ¿Cuántas cosas conspiran para que la ciudadanía pueda expresarse? ¿Cuántas cosas conspiran para que los medios de comunicación podamos ejercer libre y democráticamente nuestra tarea para informar, para promover el debate, para discutir? Muchas. Hace algunos días estuvo por aquí Frank LaRue, el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, y vuelve a la tesis que ha planteado varias veces, que tiene que ver obviamente con un modelo de concentración de medios, asunto que no solamente adolece México, pero hablamos de México. Esta concentración de medios es el factor que más inhibe, que más dificulta la libre expresión. Bueno, a ver, pongo algo antes. En tiempos de paz, la concentración de medios sería el factor que más dificulta la libre expresión de las ideas y de la información en tiempos de paz. Yo no sé cómo llamarle al tiempo de México con tanta violencia y muertes, como le queramos llamar, pero esa es la condición básica, y antes que la concentración está la violencia. Cuando a los periodistas se les mata, se les desaparece, se les hostiga de tal manera que simple y llanamente no pueden ejercer su tarea, eso sí es peor que la concentración de medios. Y eso prevalece en una buena parte del país. Así que dentro de los grandes problemas nacionales está la violencia, la agresión directa a periodistas, la impunidad rampante. No hay, de los casos documentados de muerte a periodistas, prácticamente ningún asunto resuelto. Son muertes que quedan en la impunidad, de la misma manera que han quedado en la impunidad decenas de miles de otras muertes. Hablando de este cachito de la realidad que somos los medios, la de los periodistas asesinados también ha quedado en la impunidad, con la connotación de que matar a un periodista, por supuesto, es matar a una persona, afectar a su entorno, afectar a su medio, pero afectar directamente a los derechos fundamentales de la sociedad. Se mata a un periodista y se matan nuestros derechos a saber. Se mata a un periodista y se mata nuestro derecho a estar en la información. Así que tenemos, dentro de los grandes problemas nacionales, hablando de medios, el principal asunto en la violencia y en la agresión impune a los medios. Y luego tenemos los otros elementos que desde luego tienen que ver con la concentración que ya mencionamos, un duopolio, que es increíble que México haya permitido eso que dijo Genaro de la alianza
Azcárraga, Ricardo Salinas, Yusacel, o sea, como lo platiqué en una entrevista al aire con Luis Niño de Rivera de TV Azteca. Le dije, o sea que nos quieren convencer de que pueden ser socios en la mañana y competidores por la tarde. Pues sí, se puede, prácticamente no. Es una aberración absoluta que veamos con naturalidad, porque los empezamos a ver juntos y yo creo que hasta tenía cierta maña. Ya lo pienso yo, ya con una paranoia natural. Yo creo que cuando empezamos a ver lo del Teletón, bueno, entre la Iniciativa México y el Teletón y cosas por el estilo, donde empezamos a ver con naturalidad a los técnicamente competidores, ya ver a Azcárraga y a Salinas Pliego juntos en lo que sea, a nadie sorprende en este país. Lo raro es verlos separados ya. Eso es muy grave, muy grave, porque estos tendrían que ser competidores perrísimos entre sí. Tendrían que morderse por las audiencias, tendrían que dar la batalla más grande de sus existencias por nosotros, para que nosotros decidamos si vemos el canal 13 o el 2. Pero son como hermanitas, no de la caridad, pero sí de otra cosa. Y entonces tenemos ahora la normalización de la no competencia entre quienes deberían competir como un asunto fundamental. No habrá democracia posible si no hay una real competencia en los medios de comunicación. No le demos vuelta. No hay músculo democrático posible si no se liberan las amarras para que la libre expresión, el trabajo periodístico, las tareas de cobertura, la disputa por las audiencias sea real. Y hoy no tenemos eso. Hoy tenemos alguno que otro espacio que da su batalla, que puede dar tal o cual opción para los radioescuchas, televidentes en alguna medida y los lectores. Pero en lo macro, en los medios a los que accede el mayor porcentaje de la población, y yo no sé en qué porcentaje andaremos ahora, porque ha habido un cierto movimiento en los medios entre que Dish aparece, entre que Internet aparece, entre que hay ciertas cuestiones que han un poco dispersado la concentración en la tele, pero a estas alturas del partido tú decías el 90% en el 2000. No sé en el 2014 cuánto de la audiencia nacional se informa únicamente por la televisión. No tengo el porcentaje, pero debe ser una cosa importante todavía, o muy importante todavía. 80. Entonces, bueno, imagínense lo que eso significa para un país. Imagínense lo que eso significa, esto que decía Genaro, el control de la opinión pública, el control de la información, el establecer topes, techos de cristal. Hasta aquí les podemos enseñar. Y estamos frente a la gran y efervescente realidad de las redes sociales y del Internet, lo que llama Villamil rebelión silenciosa de las audiencias, que es una bonita expresión, porque ahí, como en ningún otro lugar, es que se expresa la vitalidad mexicana, la fuerza de la ciudadanía, la irreverencia, lo tremendos que los ciudadanos pueden ser frente a lo que no les gusta y frente a lo que les gusta también. Sin embargo, hay riesgos muy graves de intervención indebida en ese libre flujo de las ideas. No solo lo que dice Genaro, que desde luego es cierto, que se están gastando millonadas con equipos de trabajo que solo se dedican a denostar o a periodistas o a defensores de derechos humanos o a que quieran denostar y fastidiarle la existencia, creando un conjunto de situaciones verdaderamente siniestras, que habremos algún día de hablar con mayor claridad del tema, pero es siniestro lo que se puede llegar a hacer con tal de pegarle la línea de flotación a un periodista o a un opositor, a un disidente o a un defensor de derechos humanos. Las cosas que están haciendo sí son de terror, pero lo dejamos hasta ahí. Vamos a cosas que se pueden claramente demostrar en términos de un estudio como el que hace algunas semanas o meses realizó un equipo muy interesante que tiene sede en Guadalajara, que se llama Aqua Mesura, que tiene una colaboración en la radio, en nuestro noticiero. El estudio que ellos hicieron es muy interesante, que nos da un botón de muestra
del tamaño de la intervención que puede hacer el gobierno cuando no quiere que la gente discuta algo, cuando no quiere que un tema se convierta en un tema de discusión nacional. Los colegas de ADCOAT y Mesura, con Carlos Páez, hicieron un estudio en esto que llaman la ciencia de las redes, porque ahora hay mucha ciencia, hay ciencia para estudiar el fenómeno de las redes, lo cual es bastante interesante. Con esta herramienta científica, dice Carlos Páez, el comportamiento de las redes es física pura y tienen un conjunto que sería incapaz de describir, pero que se ve súper complejo, para acercarse a lo que ocurre con las redes sociales. Y decidieron estudiar con estas herramientas científicas un periodo clave en donde se discutía, muy entre comillas se discutía, o se procesaba, mejor dicho, la reforma energética constitucional. Lo que retrata ese estudio es muy importante porque con unas gráficas y con unas imágenes con 100 millones de líneas cruzadas y de una cosa bastante tensa de lo que significa cada vez que hay un mensaje que cruza, miles de mensajes que cruzaron en todas las redes sociales precisamente sobre el tema. Se pudo demostrar vía científica que desde 4 o 5 cuentas oficiales, que además fue de gran torpeza por parte del gobierno porque eran cuentas oficiales, una, la de Peña Nieto, otra, la de Osorio, otra, la de Beto Borge de Quintana Roo y otra, ya no me acuerdo. Desde esas cuentas oficiales se emitieron miles de mensajes, de tweets que fracturaron la conversación espontánea de la sociedad en las redes. Es un estudio impresionante que nos habla de lo que se puede hacer si se dejan en libertad a las redes, si la gente puede opinar, posicionar alguna cuestión diversa, etcétera, o si no, en dónde decide expresar la ciudadanía frente a un asunto tan trascendente como la reforma político-electoral, perdón, como la reforma petrolera energética, si la televisión le dio 2 barnices a la información y a otra cosa mariposa, si la radio medio pudo hacer algo, si la prensa más o menos, si no había en los medios una garra informativa para hablar profundamente de lo que estaba pasando, pues en las redes, y no permitieron que las redes sociales fueran una herramienta de la sociedad. Yo intuyo que esa puede ser una de las explicaciones, una parte de la explicación de por qué la gente no estuvo, ni para bien ni para mal. Es impresionante lo que sucedió en México con una reforma tan trascendente como esta, porque los que nos dedicamos o que dedicamos al análisis de la realidad nacional, ¿no? Dijimos, cuando venga la reforma energética va a haber miles en las calles. Esto va a ser una cosa impresionante. Habrá algunos que estarán a favor, no creo que se expresará mucho, pero suponíamos, teníamos esa idea de que la ciudadanía iba a estar ahí de alguna manera. Y las manifestaciones en la calle fueron ínfimas. Se secuestró una herramienta de la modernidad. Se capturó un espacio de libre expresión y quedó en este estudio demostrado científicamente que se cruzó masivamente un conjunto de mensajes que lograron que la conversación social se fracturara. Ese es uno de los grandes retos y de los problemas nacionales, que por un lado efectivamente está la herramienta maravillosa y fascinante de las redes sociales y por otro lado cada vez más elementos para fracturarla. Este estudio, este caso en particular, nos ilustra cabalmente el tipo de cosas que pueden estar sucediendo en el país. Yo hasta aquí dejo mi intervención, agradeciendo muchísimo a Héctor, a la UNAM, que nos haya permitido intercambiar con ustedes estas ideas, y me parece muy